Bueno, buenas noches a todos y a todas. Cuando vine a vivir a Nueva York, una de las cosas que más me costaba era saludar. En mi país nos saludamos con un beso en la mejilla y no estaba segura de cómo lo hacían acá en Estados Unidos. A veces dudaba tanto parada frente al otro que terminaba sin hacer ningún saludo, en un incómodo titubeo. Hasta que un día, comentándoselo a un compañero de Ugly Duckling Press, estadounidense de padres latinos, él me dijo: tranquila, saluda como te salga, que el otro va o debería responder aceptando las diferencias culturales. Creo que el primer paso en una traducción tiene que ver con eso, con estar parado frente a la diferencia, con el interés de cruzar la distancia que separa una lengua de otra que nos separa. Creo que la serie Señal también tiene que ver con eso, con cruzar la línea imaginaria que separa la poesía latinoamericana de la poesía estadounidense, el español del inglés. Teniendo en cuenta que somos los latinoamericanos quienes solemos traducir a los estadounidenses, se trata además de un cruce inverso al habitual. Las ediciones de Señal son bilingües justamente para que nuestros lectores disfruten de una y otra lengua, y es por esto que también era importante que en la gira de Señal, que como dijo Matvey, tuvo eventos en Oakland, San Francisco y Chicago también, estuvieran presentes no solo los poetas, sino también sus traductores. Esperamos que este y otros espacios de encuentro sigan creciendo y que parados frente al otro sigamos animándonos a cruzar las distancias que nos separan. Buenas noches. Bueno, en principio para mí es un enorme gusto estar esta noche acá con ustedes. Estoy muy agradecida, la verdad, de esta oportunidad de lectura. Agradecida por este viaje con poetas, con amigos, con traductores. Así que un agradecimiento especial a la gente de Ugly Duckling, a Matvey, a Rebeca, a Alexis por la traducción, por su trabajo tan profesional, amoroso con el libro y sobre todo por su empatía con la temática del libro y con el libro en sí. Y también muchas gracias a Silvina y a esta institución por la invitación de esta noche. Bueno, vamos a leer a dúo en inglés, español, español-inglés, unos fragmentos de Propiedades Vigiladas. Propiedad vigilada. Barrio a barrio, un padre saca su auto del garage y canta, igual en Olivos que Quilmes o Colegiales. Manzana por manzana, un hombre sin canas busca esa clase de padres que manejan y cantan. Basta un segundo en el tiempo para hacer noticia de último momento. Panorámica sobre vereda, casa mediana, pared y puerta despintada, garage con zoom al auto paterno. El espejo retrovisor capta perfecto ese gesto repetitivo, la premeditación en la boleada del arma sin marca. Aparición de joven desconocido, cowboy que cabecea y saca pecho a las balas, y un revólver pintón made in China. Salve, las puertas del cielo también se baten a duelo, igual que las de bancos provinciales y polvorientos bares del lejano oeste. Monitored property. Can you hear me? Yes? Okay. Neighborhood to neighborhood, a father pulls his car out of the garage and sings. The same in Olivos as in Quilmes or Colegiales. From block to block, a man with no gray hair is looking for that type of father who drives and sings. Enough, a moment in time can become late-breaking news. Panoramic view of the sidewalk, medium-sized house, unpainted wall and door, garage with surveillance camera on the paternal car. The rearview mirror captures perfectly that repetitive gesture, the premeditation on the hunting trip of the unpatented gun, the apparition of an unknown boy, a cowboy that nods and puffs his chest toward bullets, and a handsome revolver made in China. All hail, the gates of heaven also fight themselves to the death, same as provincial banks and dusty bars in the Wild West. Manteniéndonos alertas en el campo de batalla. Cae oro en polvo sobre el pelo paterno y reloj cucú, un recuerdo del viaje a Baden-Baden, desde la pared de la cocina anuncia combate. Como souvenir,
Los contratos de alquiler traen la incorporación de TV por cable, pero mi realidad es una mestiza, opaca. Por ende sabemos, no es un regalo, se paga. Un pasacalles delimita un cuadrado, lleno de vidas particulares, estudios o empleos. Con la omnipotencia de lo alto, ese pasacalles inaugura toda una nueva raza que cree fervientemente en el presente y la certidumbre de no poder soportar más avalanchas. Y presenta una oración, sin incienso ni fanfarrias, dura, homologada a un cadáver. Tragedias y westerns ya no son lo de antes. El mundo está muy quieto. Ah, dicen los hombres. Ya no. Calma. Silencio. Chicharras. Keeping ourselves alert on the battlefield. Gold powder falls over paternal hair, and the cuckoo clock, a memento from a trip to Baden-Baden. From the kitchen wall declares fight. Like a souvenir, the rental contracts offer a steady cable TV connection, but a mestiza is my reality, opaque. In the end, we know it's not a gift if you pay. A banner frames the street full of discrete lives, studies, or jobs. With the omnipotence of the cosmos, the banner inaugurates a whole new race that believes fervently in the present and the certainty of not being able to survive more avalanches. And it presents a prayer without pomp or ceremony, rigid, set as a cadaver. Tragedies and westerns aren't what they used to be. The world is very quiet. Ah, say the men, is it over? Calm, silence, cicadas. Después de la bala se enuncia la historia. Con el estallido de la sandía de la huerta del fondo de casa, rompe bolsa en la pared, la deja morada. Embadurna quincho y parrilla. Las semillas negras resisten los balines sueltos. Después del remolino, el silencio. Pintar la pared de nuevo, chicharras y limpiar llagas. Dice la historia. El hombre buscaba oro y agua. Moribundo bebía del cactus. La lengua le sangraba. Recorría montañas y mares. En manadas, como ovejas, pastaba. Hoy pretende habitaciones subvencionadas, padres de colección, automóviles plateados. Y dice la historia, el hombre indaga Marte para exportar su tríada perfecta. Amor, salud, trabajo. Los veo satélites al cielo encadenados. El Sputnik cae arriba de tus ojos negros, movedizos, long plays de pasta. Suena la voz. Sin duda fueron grandes éxitos de temporada. After the bullet, history takes shape. In the explosion, the watermelon from the backyard garden breaks water on the wall, leaving it wet. It smears the grill and the roaster. The black seeds withstand the loose bullets. After the uproar, the silence. To paint the wall again, cicadas, and to nurse wounds. History says, man went searching for gold and water. On the verge of death, he drank from a cactus. His tongue bled, he crossed mountains and oceans, and herds like sheep he grazed. Now he wants subsidized rooms, collectible fathers, silver cars, and history says man seeks the planet Mars to export his perfect triad, love, health, work. I see them as satellites chained together in heaven. Sputnik falls from above your black eyes, shifting from long plays of vinyl. Sinatra's voice makes a sound. Without a doubt, they were great successes for a season. Mogambo participa de un hecho histórico. A partir del hecho se sabe más. Por ejemplo, las puertas del cielo son giratorias y cabedoras como heladeras de frigoríficos. De los mataderos salen cowboys internacionales que lo perdieron todo en el interior y se lanzaron a las avenidas salvajes en busca de autopartes y padres. El hecho cobra una temible familiaridad de supermercado. Decenas de televisores con pantallas planas atiborran las paredes de ladrillos. Construcciones oracionales. Esos argentinos representan algo, según dicen nuestro pater. En los costados de la Panamericana los chicos leen. Oferta semanal, rematan mártires. Con el ritmo desenfrenado de parabrisas nuevo, uno a uno los padres caen, gotas bizarras.
en las sienes de los cowboys. Evidente desaparición del óleo sagrado. No más patriarcas. Si en este pueblo queda un oráculo, eructa una sola verdad. Esa mancha de aceite de girasol en la frente del cowboy mimetiza el sudor, pero no hubo comunicación con el padre. Lazo sí, pero de cuero, qué sangre. El hecho histórico, desde un peñón colorado, arroja datos. Aquellos padres seleccionados escuchaban a la voz, soñaban con ser Mogambo. Las conclusiones serán develadas a la sociedad completa, a través de superproducciones cinematográficas, gracias a la participación desinteresada de los canales de aire. Ayer, por pedido de algunos, el canal oficial emitió todo el día Mogambo. Luego, por cadena nacional, el vicepresidente habla. Mogambo takes part in a historical fact, ever since the fact more is known. For example, the doors of heaven are revolving doors, and giant receptacles like ice boxes in a freezer. From the slaughterhouses emerge international cowboys who lost everything in the interior and took to the wild streets in search of auto parts and fathers. The fact requires a fearsome familiarity with the supermarket. Dozens of flat-screen televisions cram the brick walls, spoken constructions. Those Argentines represent something, according to our father. On the shoulders of the Pan American Highway, kids read, Daily Special, we finish off martyrs. At the unstoppable pace of new windshields, one by one fathers fall, bizarre droplets on the foreheads of cowboys. Apparent disappearance of the sacred oil, no more patriarchs. If an oracle remains in this town, it spews only one truth. That streak of sunflower oil on the cowboy's forehead imitates sweat. But there was no communication with the father. Family ties, yes, but with leather. What a bloodline. From a scarlet rock, the historical fact hurls information. Those chosen fathers listened to Sinatra's voice, dreamed of being Mogambo. The conclusions will be unveiled to the whole society through blockbuster movies thanks to the generous participation of the airwaves. Yesterday, by certain requests, the official channel played Mogambo all day. Afterwards, on the state network, the vice president speaks. Hola, buenas noches. Me sumo a los agradecimientos, pero no hay que repetirlos tantas veces porque si no, estamos sobre el tiempo, pero estoy muy feliz y agradezco a los asistentes que estén aquí este día. Por cuestiones de tiempo también hemos decidido, John y yo, leer, no repetir exactamente la traducción y lo que yo voy a leer. Yo voy a leer el original en español de un texto muy largo, ¿no? De un poema, de la primera parte del libro, que es un poema sobre Sor Juana, y una especie de ponencia en verso, y John leerá lo que son los mash-ups, que es como tres poemas finales más breves hechos a partir de los versos de Sor Juana, pero que John de alguna manera recreó en inglés. Y creo que por sí mismos la versión en inglés vale la pena escucharlos. Sor Juana y otros monstruos. Todos los sorjuanistas discrepan en algo, discrepan entre ellos, discrepan en algo que suele ser casi todo. Por ejemplo, las razones de Sor Juana para tomar los hábitos, las razones de Sor Juana para escribir la carta tenagórica, las razones de Sor Juana para su curación final. O también, por ejemplo, el verdadero apellido de Sor Juana, el verdadero significado del primero sueño, la verdadera naturaleza de su relación con la marquesa de Paredes, alias Licia. Principalmente eso. Todos los sorjuanistas suelen discrepar en torno a la naturaleza de la relación de Sor Juana con la marquesa de Paredes, alias Licia. Y también en casi todo lo demás, de lo cual es posible deducir que la tarea primordial de los sorjuanistas es la de discrepar de lo que dicen otros sorjuanistas. Para ejercer su discrepancia con respecto a lo que dicen otros sorjuanistas, los sorjuanistas organizan congresos sobre Sor Juana, donde discrepan, por ejemplo, sobre la autoría de la carta de Sor Serafina de Cristo, la fecha de composición de los sonetos jocosos, la
existencia e inexistencia de un proceso inquisitorial contra Sor Juana y, muy principalmente, sobre la naturaleza de la relación de Sor Juana con la marquesa de Paredes, alias Lizzie. Los sorjuanistas organizan congresos, los sorjuanistas escriben libros, los sorjuanistas preparan ediciones anotadas. Los sorjuanistas publican artículos, ensayos, ponencias, cartas de reputación en revistas especializadas, en blogs personales, en memorias de congresos que ellos mismos organizan para discrepar de lo que dicen otros sorjuanistas. Los sorjuanistas son gente muy ocupada. Los sorjuanistas son gente muy rara. Los sorjuanistas suelen tener un cubículo aparte. Pero incluso entre los sorjuanistas, cuya tarea primordial es la de discrepar de otros sorjuanistas, hay algunas coincidencias, casi ninguna, una. Todos los sorjuanistas coinciden en que Sor Juana era un monstruo. A la mayoría de los sorjuanistas no les gusta admitirlo, pero llega un párrafo en la tesis doctoral de todo sorjuanista en el que resulta imposible continuar si no se admite antes que Sor Juana era un monstruo. Y entonces el sorjuanista en cuestión admite, como todos los otros sorjuanistas, que Sor Juana era un monstruo. Por ejemplo, Margot Glantz. La mayoría de los sorjuanistas admite a disgusto que Sor Juana era un monstruo e intenta restarle importancia al párrafo siguiente, pero lo admite. Por ejemplo, Margot Glantz. La mayoría lo admite intentando dar a entender que lo admite en sentido metafórico, pero lo admite. Por ejemplo, Margot Glantz. La fama crece, empieza tímidamente a otorgarle la categoría de musa, más tarde se le llamará Fénix y ella misma advertirá que todos esos epítetos la convierten en un monstruo. O, por ejemplo, Stephanie Kirk. En esos poemas Sor Juana despliega toda la gama de sus sentimientos sobre el tema de su progenie monstruosa y, por ende, de su propia monstruosidad. O, por ejemplo, David Solokow. Mira que está. A medida que avanza la respuesta, Sor Juana sigue apuntalando las particularidades de su monstruosidad. Sí, Sor Juana era un monstruo. Tarde o temprano todo sorjuanista lo admite. Coincide con lo que dicen otros sorjuanistas que a su vez coinciden con lo que decían de Sor Juana los contemporáneos de Sor Juana. Que Sor Juana era un monstruo. Por ejemplo, Pedro de Santísimo Sacramento, en uno de los prólogos al segundo tomo de las obras de Sor Juana, La llama sin el pudor que caracteriza a los sorjuanistas modernos, monstruo de las mujeres y prodigio mexicano. Sí, eso, un monstruo. La propia Sor Juana escribe: ¿qué dieran los saltimbancos a poder por agarrarme y llevarme como monstruo por esos andurriales de Italia y Francia que son amigas de novedades y que pagaran por ver la cabeza del gigante diciendo: quien ver el fénix quisiere, 2 cuartos pague? ¿Era Sor Juana un fénix? Todos los sorjuanistas coinciden en que Sor Juana era un monstruo. En lo que discrepan es en qué clase de monstruo era. Algunos sorjuanistas leen fénix y repiten fénix. Algunos sorjuanistas leen fénix y no dicen nada. ¿Pero era Sor Juana un fénix? Probablemente algo había de plumas, algo de alas, algo de ave bajo el hábito, pero un fénix, lo que se dice un fénix, no. Basta con mirar sus retratos para saber que Sor Juana no era un fénix. Los sorjuanistas tienen amor, un inmenso amor dentro de sí, pero por algún extraño motivo, en ningún modo inexplicable, en cierto momento de sus desdichadas vidas, ¿qué vida no lo es?, decidieron entregarle todo ese amor a Sor Juana. A algunos sorjuanistas el inmenso amor que tienen por Sor Juana les impide mirar con claridad a Sor Juana. Algunos sorjuanistas leen fénix y transcriben fénix, pero basta con mirar sus retratos para saber que Sor Juana no era un fénix. Si Sor Juana no era un ave fénix, ¿qué clase de monstruo era? Los sorjuanistas no son de mucha ayuda al respecto. En general, los sorjuanistas no son de mucha ayuda en nada, salvo algunos, claro, Méndez Plancarte, a pesar de todo, Dorothy Jones, hace algunos años, Octavio Paz, incluso, Margot Glantz, a veces, Antonio Latorre, siempre. Vaya para ellos un humilde homenaje, salvo algunos y salvo aquellos que cada 30 años descubren un inédito de Sor Juana. Los sorjuanistas no son de mucha ayuda en general y mucho menos a la hora de discernir qué clase de monstruo era. ¿Qué clase de monstruo era Sor Juana? Enigma. Un enigma que formula enigmas, un enigma de Sor Juana. ¿Cuál es aquella homicida que piadosamente ingrata, siempre en cuanto vive mata y muere cuando da vida? Sorjuanistas, atención. ¿Qué clase de monstruo formula enigmas?
¿Qué clase de monstruo es aquel cuyo poder radica en el lenguaje? ¿Una esfinge? ¿Era Sor Juana una esfinge? Sor Juanistas, he ahí un tema para su próximo congreso. Ya imagino las ponencias, por ejemplo, Edipo ante Sor Juana, la tragedia del lector, deconstruyendo el sueño de la esfinge sorjuanina, el tránsito sorjuanesco de Tebas a la Nueva España y, por supuesto, la enigmática naturaleza de la relación entre la esfinge y la marquesa de Paredes alias Lisi. Sor Juanistas, cuidado, porque no ha sido hallado todavía el cadáver de Sor Juana. Sor Juanistas, cuidado, y otra vez, Sor Juanistas, cuidado, porque una noche, una sombra piramidal, funesta, se cernirá sobre nosotros. Sor Juana desplegará sus alas tanto tiempo ocultas bajo el hábito y ante la incapacidad de los sorjuanistas para responder coherentemente a su enigma, devorará a los sorjuanistas ya sin metáforas de por medio. Sor Juana devorará a los sorjuanistas, a algunos sorjuanistas y a los otros sorjuanistas, a todos los sorjuanistas, salvo a Margot Glantz, porque andará de viaje y es eterna. Margot Glantz tiene mucho que aclarar. Sí, salvo a Margot Glantz, Sor Juana devorará a todos los sorjuanistas, tesinas inacabadas salpicadas de sangre. A la mañana siguiente la policía no sabrá cómo explicar esa masacre y la prensa la adjudicará, por ejemplo, a venganzas políticas, a estudiantes de letras fanatizados, ajustes de cuentas entre sicarios. Sor Juanistas, cuidado, una sombra se cernirá sobre nosotros. Sor Juana abrirá sus alas como se abre un libro y remontará la noche y ascenderá, bellísima y monstruosa, una vez más hacia las esferas. Entonces, como bien dijo Fede, voy a leer los mashups solamente en English. Si quieren consultar mi traducción del primer poema, pueden comprar el libro. Pueden consultar las versiones originales de los mashups, también el libro. Mashup 1. Sor Juana and the Lady Phantoms. The Lady Phantoms fled. A stampede of white shadows, a frightful fugitive flock of life and death indeed. A body faking formed in all dimensions adorned, though not even surface merits, and when a light is lit away with spirits. The Lady Phantoms fled. They were here. I told my sisters, absurd, they said. I slept, body in such peace and calm, a cadaver with soul as balm. Dead to life, alive to death, the soul then in suspense, in darkness immense, suddenly plunged into my body, aware of itself as prey. I opened my eyes, there they were, unprovoked by the shout they stoked. I lit a candle, quick, and they, like wisps of steam, faded to simple smoke, to airstream. Their forms untread, the Lady Phantoms fled. Mashup 2. Sor Juana and Medusa, also known as the version with adverbs. May liquidy lamina act as a mirror, may lyrical folio ditto a watery echo, timidly transferring from monster to eye, lawfully, methodically eluding the sorcery, petrifying, the gaze of the senora who seeks, tastelessly, speechlessly, oh so covetously, to convert to statue the decima musa. The intractable senora is called Medusa. And despite the abuse, syllables brusquely transcribe her portrait from puddle to paper. Vipers organize her cranium, volley of poisonous ideas, pasty forehead, such sincerity, no, fakery. Her eyebrows dishonesty, suddenly sculpting her eyes, famously transformed gawkers to marbly melancholy. Her nose a bloodthirsty eagle, her mouth an academy of cruelty, her tongue forked, her breath unsavory, everything she says seeds suffering. Tragically, neck awaits its mythical beheading, creepy crossing the eaves, panicky. From her classic shoulders down it's even worse. How to confess that in her own way she appears glamorous, sapphically, muscly, taloned scales, mammaries burstings with toxins, breasts. Sultry peripheries Hellenes would dare not to discuss. Free us Hecate from progressing, from arriving, where only a lusty lover of Hades might boldly go. Better to rush, rapid, speedy, a recap of the rest,
Summary of that gloomy lady, bipedally, slithery, ghastly, lonely, trashy, nasty. Mashup 3. Sor Juana and the Bat Sisters. Poem of the intrepid sisters who feed on human innards, the Bat Sisters, the Menaides, and forms shamefully transformed these, birds with no quill, yet wings. With no quill, then, cease to write this poem. Instead of words, breaks and silence, as poems of terror, this is my sense, are better left in suspense. Thus the poem of those three intrepid sisters, whose tremendous punishment, seen, naked, affixed with dark membranes, wings so useless that mockery are some of the most disastrous, the Ringis, the Gorgons, the Sor Juanas, the worst among women, these last who appear, and their name given, the verses fall silent with fear. A todos por venir, buenas noches. Y yo también quise decir gracias a Lila y NYU y como Marley dijo, a Instituto Cultural de México y Poets and Writers por su apoyo para esta gira y también a UDP, Ugly Duckling Press y Señal, toda la junta de Señal para esta serie y todos los actores y traductores para estar acá con nosotros en Chicago y San Francisco y ahora en Nueva York. Y hicimos, yo soy Rebeca, hicimos esta traducción juntos, yo y Victoria, y después con Pablo también. Y ella va a leer un poco y después vamos a leer, ¿sí? Bueno, y vos pues. Sí. Bueno, buenas noches. Gracias por venir a escucharnos. Yo voy a leer un texto que escribí cuando terminamos la traducción con Rebeca. Es un texto, es una especie de registro del proceso de traducción y sirve de preámbulo para el libro y para la lectura. Se llama The Rue of Free. El año pasado Rebeca viajó a Buenos Aires por 2 meses. En 2 meses teníamos la tarea de llegar a un primer borrador de El Camp de l'Alche. En 2 meses nos reuniríamos innumerables veces para este film. En esas reuniones hablábamos de poetas, poesía y editoriales. Cada vez que nos veíamos, Rebeca había descubierto una nueva. Y descubría que editores, poetas, editoriales y ferias eran elementos que se repetían y recombinaban. Los editores eran poetas en otra editorial y también tenían librerías y en general todos ya se conocían. En cada combinación algo nuevo pasaba. Algo que a pesar de la repetición ampliaba, aumentaba la intensidad de la poesía que escribimos en Buenos Aires y que Rebeca fue a conocer, leer, traducir, traer. Seguir aumentando su potencia. Entonces, en estas reuniones de traducción, odiábamos el inglés y amábamos el español, odiábamos tener que definir una persona gramatical, amábamos el subjuntivo. Cada uno ocupaba o creía ocupar territorios demarcados bajo el nombre inglés y español. Hasta que un día esos territorios conformaron un solo plano, continuo, y la extranjería se volvió, si no una herramienta de trabajo, un total intercambio de hábitats. El español y el inglés se volvieron caminos sobre la escritura de Pablo, la que nos permitía inventar una lógica nueva, propia de ese continuo español-inglés. Pablo inventó una máquina cuando escribió este poema. Rebeca y yo inventamos una máquina para traducir este poema. Ambas aprendiendo la lengua de la otra. Ambas arrancando la lengua de su comodidad para disponer de ella como material y a la vez como instrumento para inventar esta máquina que rota es cuando mejor funciona. Porque este poema no solo es una máquina que exhibe alegremente su funcionamiento y nos hace sonreír, también es alguien que habla a sus amigos y nos muestra un matiz de la melancolía. Otras reuniones con Pablo servían para desarmar y rearmar las piezas, por ejemplo las 2 B del español, la B larga y la B corta, que intercambian lugares en el poema y proponen un juego gráfico. Ese fue el mayor desafío. Por ejemplo, los cortes que se hacen a las palabras fue otro desafío. Beckett sobrevolaba las reuniones, riendo. Por eso fue necesario arrancar al español del español y después al inglés del inglés, para tenerlos como materiales.
Para toda traducción es necesario tener un camino, aunque sea el del alcohol. El camino de la traducción probablemente sea el camino del alcohol, pero al final es el camino de la amistad. Y realmente no sé bien cómo leerlo, porque el poema es como es un poema largo que tiene todo un sistema y me gusta más hablar antes que leerlo. Y una constante en todas las lecturas que estuvimos haciendo, que creo que fue lo que más me gustó de las lecturas, que era que nunca había mucho tiempo, ahora hay mucho tiempo parece, pero nunca había mucho tiempo y yo empezaba a hablar y Rebeca no quiere que hable. Y me decía, I think you should read, me decía todo el tiempo, así como, I think you should read now. Y a mí me gustaba eso, porque como sentía que me estaba cuidando de estar haciendo nada. Y ¿por qué? ¿Qué quiero decir? Ayer, por ejemplo, leer, si me estoy diciendo de vuelta, es lograr eso, el objetivo es lograr. Ayer, por ejemplo, dije que no me gustaba la poesía, pero lo dije porque, no sé por qué lo dije porque estaba hablando en inglés, y cuando hablo en inglés, como pienso a medida que no hablo también inglés, como voy hablando así como estoy hablando ahora, pero en inglés peor. Y hice un razonamiento que era, todavía no sé cómo leer este poema, aunque lo escribí hace 11 años, tal vez no sé leerlo porque lo escribí hace 11 años, o tal vez también porque después de escribir este poema no escribí más poesía, y dije, ¿por qué no me gusta la poesía? Y pensé que les había entendido que era un chiste y después la gente me vino a preguntar por qué no me gustaba la poesía. Y ahí pensé que por ahí no era un chiste, en el sentido de que hay como algo doble, me parece, como, ¿no? Como un funcionamiento, una tensión entre que a uno le guste y que a uno le guste algo, que hace que no pueda funcionar en un lugar en el medio que por ahí es más interesante. Y el poema tiene algo así también, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando escribí el poema, lo veía como un poema, no sé por qué estoy contando esto, no le va a interesar a nadie, pero yo prefiero hablar, eso decía. Yo sentía que era un poema experimental, lo veía como... Después me pareció que era un poema como gracioso, y ahora me parece un poema medio deprimente. Y me doy cuenta que para mí el poema oscila en ese lugar, y que tendría que leer, ¿no? Sí, bueno. No dije nada al final. Bueno, era la idea. Ok. Amargura que se apaga con sueño. Sueño que se va por el camino del alcohol. Si es así nadie lo niega. O sería un árbol cuando, o sería algo. Nadie puede responder. Se van por el camino del alcohol, que lleva a ningún lado, o a un paisaje nevado. 7 lados en 7 versos dan cuenta del desastre de todo esto. Si lo aceptan, lo aceptarían. ¿A dónde van por el camp del Alch? Que se quede con nosotros, pero que duerma en la casa de otros. Nadie pide nada a cambio. Le molesta la frase y se queda con nosotros. Plata de bronce o un aparato más complejo, o un ceño en el entrecejo, o un sueño inconclusivo. El derrame de algo que dice en el cerebro, porque tengo tiempo en lo que pienso. Si me dan la hora, pido más, el codo, o les pido todo. Hay una forma de estar sentado en el lugar más alejado de todos. Si llama la atención es lamentable, y si dicen algo es por el momento. La forma de un balde lleno de agua la contemplo sentado en un balde que es el balde y es el espejo de el infinito del que estaba sentado antes que yo. Caminar en 4 patas, de espaldas. La propuesta es estar acá como sea. ¿Con cuánto alcanza para no marearse? 1 gramo de lo que hay en el camino del alcohol. Si sigue por ahí tendríamos que decidir, o lo podríamos perseguir. Sigue sin ser una maravilla que el camino del Alch, el camp,
que se quede con nosotros después de todo eso. La bajada empinada y un bello bucle en la espalda. Camina boca abajo para quedarse por acá. Si no saben, mejor que lo digan porque si lo entienden, lo entenderían. Hay que avisarle a cada uno que traigan el balde y se sienten a contemplar el infinito deshacerse sin rumbo. Bitterness that shuts off with sleep, it goes to sleep along the root of alcohol. If it's so, no one denies it. Or could it be a tree when? Or could it be something? No one can respond, they're off on the root of alcohol. That leads to no place, or to a snowy landscape. 7 sides in 7 verses give account of the disaster of all of this. If they accept it, they would accept it. Where does he go on the rue of Alch? Would that he'd stay with us, but sleep at someone else's. No one asks for nothing in exchange. The phrase irritates him and he stays with us. A bronze can or a system more complex, or a scowl in a knit brow, or a dream unconclusive. The spillage of something that speaks to my brain because I have the time to think. If given the time, I ask for more, a foot, or I ask for it all. There is a way to be sitting in the most remote place of all. If it draws attention, it's unfortunate, and if they say something, it's for the moment. The shape of a bucket full of water. I contemplate it seated on a bucket that is the bucket and is the mirror of the infinite of the one who was sitting before I was. To walk on all fours backwards, the proposal is to be here no matter what. How much is enough not to get sick? A gram of that which is on the root of alcohol. If he heads that way, we'd have to determine, or we could chase him. It's still no wonder that the root of Alch, the rue, that he'd stay with us after all of that. The steep slope and a beautiful curl on the back. He walks face down to stay around here. If they don't know, they'd better say so, because if they understand it, they'd understand it. Everyone must be told that they should bring the bucket and sit down to contemplate the infinite coming undone to no end. 4 monederos dan cuenta de la inversión. Caen monedas al suelo y piensan en el infinito, sentado en ese balde lleno de agua. Inversión otra vez y el agua se derrama sobre el contemplar. Comer una hora una comida de El Camino del Alch, por el camp, que estaba guardada en una cajita. Sumar amigos para pedir ayuda, ayudar a resolver dudas. Van por el camino del infinito, intentan esquivar el precipicio. Si lo esquivan, lo verían aparecer y hasta verían sus propias sombras crecer. Todos quieren quedarse por acá, y si no van por el camp del Alch, porque si no harían lo que pueden, y si lo hacen lo harían y lo aceptarían, o se quedarían sentados en el balde de agua, contemplando el contemplar. Está en 4 patas intentando caminar, pero no por el camp, sino por un balde de agua infinito. Quieren contemplar el lugar al que van. Tendríamos que decidir, o tendrían ustedes que decidir, si el infinito tiene ese rumbo que dijeron, o no lo entendieron. Si se quedan, puedo contestar una pregunta o una respuesta mientras estoy sentado en medio del camp. La duda que aparece cuando se contempla demasiado el horizonte. ¿Dónde están mis amigos? Todos mis amigos. Veo que están por el camino. Lamentablemente un día el balde se vuelve de agua podrida. Si no lo entienden, al contemplarlo lo entenderían. Four changed verses give account of the inversion. Coins fall to the ground and I think of the infinite, seated on that bucket full of water. Another inversion and the water spills over the contemplating. Eating for an hour a meal from the root of Alch, on the rue that was kept in a little box. Gathering my friends to ask for help, to help resolve doubts. They go on the route of the infinite. They try to avoid the precipice. If they avoid it, they would see it appear, and they'd even see their own shadows grow. Everyone wants to stay around here, and if not, they go on the rue of Alch. Because if not, they would do what they can, and if they do it, they would do it and would accept it, and would stay sitting on the bucket of water to contemplate the contemplating. He's on all fours trying to walk, but not along the rue, rather along an infinite bucket of water. He wants to contemplate the place they go. We would have to determine, or you would have to determine, if the infinite has that end you said,
or if you didn't understand. If you stay, I can answer a question or an answer while I'm sitting in the middle of the room. The doubt that appears when you contemplate the horizon too long, where my friends are, all of my friends. I see that they're on the route. Unfortunately, one day, the bucket of water decays. If they don't understand it, contemplating it, they'd understand it. No sabe si comer y contempla la cajita y se hace preguntas. Si me dijera, le respondería, pero estoy sentado en el balde, contemplando algo. Lamentablemente, no puedo pararme por el momento. Tengo comida en una caja y veo la mañana en el horizonte sin rumbo, despedirse. Con un vaso de vidrio, adentro de una bolsa, se puede contemplar el horizonte amanecer. Pronto será solo su sombra. Pronto meterá la sombra en una bolsa blanca. Pronto será la bolsa en un vaso de vidrio. He doesn't know if he should eat and contemplates the little box and asks himself questions. If he spoke to me, I'd respond, but I'm sitting on the bucket contemplating something. Unfortunately, I can't stand up at the moment. I have food in a box and I see morning on the horizon with no end, saying goodbye. With a glass inside a bag, you can contemplate the horizon dawning. Soon he will be just his shadow. Soon he will put the shadow in a white bag. Soon he will be the bag in a glass. Estamos salteando partes, quiero aclarar. No sé si- Nadie sabe a dónde van sus hijos. Pronto serán solo sus bolsas. Pronto meterán la bolsa en una bolsa blanca. Pronto será la bolsa en un vaso blanco. No one knows where their kids go. Soon they will be their bags. Soon they will put the bag in a white bag. Soon they will be the bag in a white glass. Y el final. Vamos a ver el final. Es estar acá como sea. ¿Lo entienden mis amigos? Sí, por eso hacen la casa con los hijos. Mis amigos lo entienden. Y si pudieran, los hijos lo entenderían. Quieren una sorpresa que sería la casa terminada. Llenan bolsas de vidrio e hinchan las paredes. Al rato todo se derrumba. Usan una mitad del cerebro para mirar el camp y la otra mitad les sirve para el alch. ¿Qué mitad conviene? No se sabe, pero sería fácil saberlo si ellos lo supieran. Medio ladrillo de cada lado del cerebro, y el cerebro de los hijos sería ese medio ladrillo. ¿Qué mitad conviene? No lo sabrían ni siquiera si se lo dijeran. Les pido a mis amigos que se queden conmigo. Les doy más conch. Medio lado del cerebro alcanzaría. Les doy más mat. Y hacen trabajar a los hijos con medio lado del cerebro. Si así no los convenzo, debería darles una sorpresa. Pero no la tengo. Lo que tengo es para que se queden conmigo. Se arma con esfuerzo y tampoco anda ni lleva a ningún lado, ningún camino, ningún valle de montaña, es decir, ningún paisaje nevado. It's to be here no matter what. Do my friends understand that? Yes, that's why they make the house with the kids. My friends understand it, and if they could, the kids would understand it. They want a surprise that could be the finished house. They fill the bags with glasses and inflate the walls. Soon it all collapses. They use half their brain to watch the roux, and the other half is used for the alk. Which half is best? It's unknown, but it would be easy to know it if they knew it. Half a brick from each half of the brain, and the brain of the kids would be that half brick. Which half is best? They wouldn't know even if someone told them. I ask my friends to stay with me. I give them more conch. Half a brain would be enough. I give them more mat, and they make the kids work with half of a brain. If I don't convince them, I should give them a surprise, but I don't have it. I have what I have, so they'd stay with me. It's made with effort, and neither goes nor leads to any place. No route, no mountain valley. That's to say, no snowy landscape. Thank you. Gracias a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Voy a leer las enigmas de Sor Juana. ¿Cuál es aquella homicida que piadosamente ingrata, siempre cuando vive mata y muere cuando da vida? What is that slayer strife, that piously naughty, when living slaughters and then dies upon granting life?
¿Cuál es aquella aflicción que es con igual tiranía el callar la cobardía, decir la desatención? What is that torment wherein with equal tyranny to hush it lacks bravery, to speak it is neglect? ¿Cuál puede ser el dolor de efecto tan desigual que siendo en sí el mayor mal remedia otro mal mayor? What can be the grief of such lopsided impact, that the chief monster in fact remedies a more monstrous mischief? ¿Cuál es la sirena atroz que en dulces ecos veloces muestra el seguro en sus voces, guarda peligro en su voz? What is that atrocious mermaid that within sweet swift echoes the guard within her voices shows, voices the hazard in her serenade? ¿Cuál es aquella deidad que con tan ciega ambición, cautivando la razón, toda se hace libertad? What is that deity that with such blind ambition, captivating reason, utterly becomes liberty? ¿Cuál puede ser el cuidado que libremente imperioso se hace a sí mismo dichoso y a sí mismo desdichado? What can be the heed that freely urgent, self-made is pleasured and self-made displeased? ¿Cuál será aquella pasión que no merece piedad, pues peligra en necedad por ser toda obstinación? What shall be that passion that deserves no mercy, so jeopardizes as idiocy by being utterly stubborn? ¿Cuál puede ser el contento que con hipócrita acción por sendas de recreación va caminando al tormento? What can be the delight that with hypocritical gesture along pathways of leisure goes trekking toward a hellish plight? ¿Cuál será la idolatría? ¿Cuál será la idolatría de tan alta potestad que hace el ruego indignidad, la esperanza grosería? What will be the idle vow of such high sway that makes prayer shame the vulgar wow? ¿Cuál será aquella expresión que cuando el dolor provoca, antes de voz en la boca, hace eco en el corazón? What will be that spoken dart that when it causes wounds, before voice in the mouth, forms echoes in the heart? ¿Cuáles serán los despojos que al sentir algún despecho, siendo tormento en el pecho, son desahogo en los ojos? What will be the dispossession when feeling disheartened, being torture in the heart, is respite in the eyes? ¿Cuál puede ser el favor que por oculta virtud, si se logra es inquietud, y si se espera temor? What can be the favor that by secret virtue, if reached, is rude,
and if awaited feared? ¿Cuál es la temeridad de una alta presunción que pudiendo ser razón pretende ser necedad? What is that audacity with such great presumption that possibly being reason fakes being idiocy? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál el dolor puede ser? Que en repetido llorar es su remedio cegar, siendo su achaque el no ver. What pain can it be that in recurring cries its remedy is to blind as its blight is not to see? ¿Cuál es aquella tensión que con humilde denuedo, defendiendo con el miedo, da esfuerzos a la razón? What is that attention that with meek spunk, upholding spook, grants brawn to reason? ¿Cuál es aquel arrebol de jurisdicción tan bella que inclinado como estrella deslumbra tal como el sol? What is that crimson of spectrum without par that glowing like star dazzles like sun? ¿Cuál es aquel atrevido que indecentemente osado fuera respeto callado y es agravio proferido? What is that nerve, that obscenely gutsy, were it hushed be dignity and offered is a barb? ¿Cuál podrá ser el portento de tan noble calidad que es con ojos ceguedad y sin vista entendimiento? What will be the whiz of such noble caliber that is with eyes blinder and without sight wits? ¿Cuál es aquella deidad que con medrosa quietud no conserva la virtud sin favor de la maldad? What is that deity that with composure ghoulish preserves no virtue without aid of evil? ¿Cuál es el desasosiego que traidoramente leve, siendo su origen la nieve, es su descendencia el fuego? What is the despair that traitorously fakes, its origin snowflakes, its offspring the fire? It was fun. I've actually mostly studied in my literary life dead authors. And so this was a very first experience for me, and it was terrific because I was working with Vicky, and we were working with Spanish and English, like, does this sound weird in Spanish? And she'd be like, I think so, and then Pablo would be like, definitely it sounds weird in Spanish. And so it was great to like sort of work with him as a collaborator on this project, and really wonderful to be able to talk about it, and he speaks English really well, so it was overall a fantastic experience. Oh, you don't need this. Yeah. For me, it was really lovely. I've actually translated, well, I am translating a bunch of living authors, so it's not that unusual for me. I had translated others, but the timing was amazing for me because I happened to be going to Buenos Aires, and that's where I'm living right now for just 2 more months.
And so I got to do a draft of the translation, and we basically met over email, Florencia and I asked her a million questions, and she would answer, and she was very patient and gracious, but then I actually got to meet her, and we sat down and looked at the entire thing. And so really for me it was quite amazing, and also to be able to be there and to contextualize the work culturally and historically too is just really special, and it's been great. I don't really have anything else to say about it. It's been really, really lovely. So yeah. Luis Felipe and I met some years ago at an encuentro en Monterrey, en el norte de México. Y bueno, nos conocimos ahí, pero en realidad no pasamos mucho tiempo juntos. Fue un encuentro bastante emocionante, con muchas aventuras. Y bueno, habiendo dejado el encuentro, nos seguimos encontrando de diferentes maneras hasta que también había traducido unos textos de Fabre después de haber recibido unos pedidos de una fundación de arte en México que se llama Alumnos 47. Y después de recibir esa petición, pues me puse a trabajar en algunos de los poemas. También había leído La Sodomía en la Nueva España, que es un libro realmente fantástico y tengo ganas de traducirlo, si es que se podría lograr. Y entonces, cuando llegó esta idea, que no fue la mía, creo que fue la idea de Brenda y de Magde, y Jen, y de traducir esta parte de este libro, Poemas de Terror y de Misterio. Me puse a trabajar, como desde un principio me interesaba mucho la propuesta, because I think it meant a whole process of investigation into Sor Juana, into the verses of Sor Juana, into the way that she wrote, and then also the way that other translators had decided to translate Sor Juana. And I think the real pleasure of working on these poems was that Fabre had already spent so much time creatively undermining them, or creatively drawing out the kind of all of these different kind of elements that were already there. But I think that especially in the mashups, you see the kind of kitschy, cursi, corny, funny, strange vocabulary that's coming from Sor Juana, but that also is his own, and so it gave me kind of license to play. I think Luis Felipe has spent much more time with Sor Juana, and so when we were able to meet in the Ciudad de México, pues nos pusimos a platicar, y fue como pues muy bonito para mí, porque pues él ha pasado mucho más tiempo estudiando a Sor Juana, entonces pudimos como realmente como intentar descifrar los versos de Sor Juana, ¿no? O sea, tratar de entender tú qué entiendes aquí, o tú por qué decidiste meter este verso, porque hay versos que están ahí o estructuras que están ahí en los poemas que vienen como casi tal cual de Sor Juana. Entonces también tuve que hacer un proceso de investigación para ver las traducciones que habían hecho otros traductores de esos mismos versos, y luego tomar mis propias decisiones. Y bueno, yo como que llegué con mis ideas. O sea, te tocó traducir a un poeta vivo y un poeta muerto al mismo tiempo. No lo había pensado así. Y bueno, sí, fue todo ese proceso rico de aprendizaje, de sumergirme. So, Yes. there was just this, I think I went into it also, just to add to what I said before, with this expectation that translating a living author would kind of resolve all of my problems with the translation. I could just That ask was the my author. point. Yeah. But that isn't the way it works, you know? Like, I would go to Florencia and I would ask her, okay, what does this word mean? And she would tell me, but still it wouldn't always resolve my doubt about my translation. I had a lot of issues with the tone of the book. I wasn't sure I was translating the tone correctly. And so at a certain point, I had to kind of just take a chance, and you know, as much as we communicated all the time and met quite often, I had to kind of decide for myself, or just
open it up to new readings with, you know, with the editors at UDP, and just new readers and their interpretations, and not just Florencia's. That was kind of terrifying in a way, but it was necessary. So it was that was a surprising aspect for me. Translating Living Alta. Sí, una cosa que pensaba es que creo que no hay que creerle tanto a los autores de lo que dicen sobre sus propios textos, y en este sentido el trabajo que hicimos con Rebeca nos servía, porque obviamente nos reuníamos con Pablo y nos servía para hablar un montón del poema, pero había cosas que, o sea, Pablo no nos explicaba por qué había hecho todo, y él simplemente decía, no sé, hice eso porque tenía ganas de hacerlo, ¿no? Y no sé por qué, y tampoco sirve mucho que lo argumente. Entonces, con Rebeca, o sea, las reuniones con Rebeca servían un poco para discutir y generar una lectura del poema y traducir a partir de esa lectura y no de las explicaciones que nos pudiera dar Pablo. Bueno, bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era el camino del alcohol? Bueno, pasemos al camino del alcohol. Muchísimas gracias a todos.